Amén. Voy a estar predicando esta palabra con el tema: como en los días de Noé, así también va a venir Cristo. Escucha el tema: como en los días de Noé, así también va a venir Cristo. Y estamos viendo aquí que los tiempos de los días de Noé eran tiempos de mucho pecado. La gente andaba, como leímos la lectura, echándose en casamiento. Escuchen cómo estaban en los tiempos de Noé, según la Biblia. El 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Estamos viendo que estamos en tiempos más difíciles que eso todavía, porque ahora estamos viviendo en un tiempo que la gente se está casando. Hay que se están casando, pero ¿verdad? Son más los divorcios, los que se están divorciando diario, que los que se están casando diario. Pero estamos viviendo en tiempos que hay personas, ¿verdad?, que no se están casando, viven juntos, ¿verdad? Hay muchos que viven juntos, no se están casando. Y en esos tiempos, ¿verdad?, desde esos tiempos vemos que eso se está viendo, pero ahora se está viendo con mucho más frecuencia. La gente casándose y divorciándose, porque se ha perdido el respeto al matrimonio, se ha perdido, porque Dios creó el matrimonio para siempre, eterno, pero la gente ha querido hacer el matrimonio, vivir el matrimonio como ellos entienden. Porque un matrimonio que tenga a Cristo, a Jesucristo, no el diablo que pueda hacer que se dividan. No puede haber un divorcio si el matrimonio lo hace conforme a la voluntad de Dios. Y no fue los impíos que crearon el matrimonio, fue Dios que creó el matrimonio. Fue Dios que creó el hombre, creó la mujer y también creó el matrimonio. Eso fue Dios. Pero ahora estamos viviendo en un tiempo que el hombre está casándose cuando él quiere y como él quiera, sin buscar la voluntad de Dios. Y de la Biblia, que está creada, escrita hace miles de años, miles de años están aquí en las escrituras lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Pero el hombre ha querido vivir una vida, ¿verdad?, sin obediencia a Dios. Entonces, en esos tiempos de Noé, estaban viviendo así. Dios puso sus ojos y se estaba dando cuenta que el matrimonio que él creó, que era para amarse uno al otro, no estaban cumpliendo con ese mandamiento. Entonces vemos que eso era uno de los grandes pecados que a Dios no le agradó. Echándose en casamiento. Se estaban casando cualquiera. Ahí se estaban echando hombre con hombre también. Ahí andaban los hombres que solamente tenían la mente en comida y bebida. El Dios de ellos en esos tiempos era la comida, era la bebida, era el sexo ilícito, era una vida sexual donde hombre con hombre, hombre con mujer sin estar casado. Y entonces esos fueron uno de los pecados que a Dios no le agradaron en esos tiempos de Noé. En esos tiempos de Noé, Dios cogió a Noé, cogió la esposa y sus hijos y la esposa de sus hijos y la puso a crear un arca. Sabemos esa historia. Crearon el arca. ¿Por qué se salvó Noé? ¿Por qué se salvó Noé, su esposa, los hijos y la esposa de sus hijos? Porque obedecieron a Dios. Crearon el arca, ¿verdad? Obedecieron en crear el arca que Dios lo había mandado. Lo crearon el arca. La gente aún viendo que Noé andaba y su familia construyendo el arca, aún viéndolo ellos, no quisieron ayudar, no quisieron preguntar, no quisieron acercarse a Noé. Lo que quisieron era seguir con su vida pecaminosa, ¿verdad? En los pecados que andaban cometiendo la gente cuando Noé, no lo dejaban concentrarse en la voz de Noé, en lo que Noé estaba haciendo, en lo que Noé estaba obedeciendo, en la voz que Dios le dio a Noé y que Noé obedeció. La gente, por culpa de los pecados, por culpa de ese sistema pecaminoso, por eso la gente no quisieron acercarse a Noé y escuchar la voz de Noé y ayudar a Noé para hacer esa arca. Porque lo que sorprende es una de las cosas que más debe de sorprender, entiendo yo. Esa barca tan gigante, me imagino yo que en ese tiempo nadie había hecho una barca tan gigante como esa. No registra la Biblia que otra gente, que otra persona habían hecho otra barca tan grande como esa. Entonces, simplemente el hecho de esa gente darse cuenta de esa arca tan grande que estaban haciendo, debieron decir: no, pero esto hay que ponerle caso porque esa barca es demasiado grande.
Yo nunca había visto una barca así, yo no había visto a nadie construyendo una barca así. Y por culpa del pecado, entretenido en el pecado, la gente no escucharon la voz ni de Dios, ni escucharon la voz de Noé. Porque Dios, donde que nos creó, ha querido tener una relación con nosotros, hablar con nosotros, hablar para expresarnos su amor por medio de palabras y de su creación. Vemos que Dios creó a Adán y a Eva. Hablaba con Adán, hablaba con Eva. Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Eva. Le creó la naturaleza, le creó el mundo. Y había una conversación entre Dios y Adán. Y Dios, mientras Adán, si estaba obedeciendo a Dios, no comiendo del árbol, Dios estaba teniendo una conversación con él, explicándole: mira, tú puedes ponerle nombre a todo lo que tú ves. A los árboles puedes ponerle nombre, a los animales puedes ponerle nombre, puedes hacerlo, te doy esa autoridad, te doy ese poder. Hasta el día que Adán y Eva pecaron. Entonces vemos que ahí presenta, lee la Biblia, lee Jesucristo. Esa escritura había pasado, Jesucristo, ya eso había pasado. Viene Cristo a la tierra, nace. Y viene Jesucristo y da esa enseñanza, que como en los días de Noé, y menciona la Biblia cómo eran los días de Noé, que no podemos decir que no sabemos cómo eran los días de Noé, porque él no lo menciona aquí. Los hombres, ¿verdad?, echándose en casamiento, los hombres viviendo una vida de pecado, comiendo, bebiendo y echándose en casamiento. No creyeron en la palabra que Noé le dio, que había que construir un arca y que todos tenían que traer esa arca, y el que no entrara iba a morir. Y leemos aquí en la lectura que todos estaban en pecado hasta el día que Noé entró en el arca. El día que Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta del arca, vino el diluvio y el mundo entero se ahogó. Solamente se salvó Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y la esposa de sus hijos. 8 personas se salvaron. ¿Por qué se salvaron esas 8 personas? Porque obedecieron la voz de Dios, obedecieron a Dios. Estamos viviendo ahora en unos tiempos que el arca que se está predicando es que Cristo viene. En este tiempo ahora, luego de la muerte de Jesucristo en la tierra, lo de Noé fue antes de la muerte de Jesucristo. Ahora, después de la muerte de Jesucristo, se está dando una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Cristo viene. Cristo viene ahora a buscar a su iglesia. Cristo viene ahora a buscar a personas también obedientes. Así como salvó a Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y su esposa que obedecieron y lo salvó. Ahora Cristo viene a buscar a su iglesia, una iglesia obediente a Dios. Una iglesia que se aparta del pecado, que no anda ahora como andaban en los tiempos de Noé. Pues nosotros ahora, la iglesia que viene a buscar a Cristo, las personas que vienen a buscar a Cristo, no son personas como los que estaban en los tiempos de Noé. Porque ahora estamos viviendo unos tiempos que la persona viviendo una vida a su manera, viviendo los cristianos, algunos viviendo su vida a su manera, los impíos viviendo a su manera, ¿verdad? Vemos impíos, gente que no conoce a Dios, gente que no ha recibido a Cristo, gente que no ora, gente que no lee la Biblia. Usted le hace preguntas y ellos le dicen, la respuesta que ellos le dan, que ellos creen en Dios a su manera, ¿verdad? Viviendo ellos a su manera, ellos creen que van a recibir a Cristo, que Cristo va a venir y se lo va a llevar al cielo. Gente viviendo a su manera creen que cuando parten de este mundo van a ir al cielo. Pero vemos en la Biblia que cuando Noé, la gente vivía a su manera, ¿verdad? Echándose en casamiento, ¿verdad? Comiendo y bebiendo, ¿verdad? Y Dios no le agradó eso y lo acabó a ellos, ¿verdad? Los que andaban en esa vida. Ahora, en este tiempo, en estos días de ahora, luego de la muerte de Jesucristo, estamos viviendo una vida que no está conforme a los mandamientos que Dios dejó escritos para que nosotros lo cumpliéramos. Y en la Biblia dice, y lo hemos leído, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.
Cuando Cristo venga, dijo Jesucristo antes de irse al cielo, ir por toda parte del mundo y predicar el evangelio, y todo aquel que en él cree y sea bautizado será salvo. Ahora, para nosotros poder ser salvos, así como se salvó Noé y su familia, ahora nosotros tenemos que creer en la venida de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer en su venida y tenemos ahora que cumplir los mandamientos que Dios nos da para nosotros podernos irnos al cielo. ¿Qué era lo que tenían que dejar cuando Noé, la persona? Dejar de echarse en cansamiento, dejar de poner su mente en un Dios de comida, en un Dios de bebida, idolatrando la cosa del mundo, aferrándose a la cosa del mundo y no a la cosa de Dios, porque el pecado, la persona cuando decide vivir una vida pecaminosa, se le olvida hasta la palabra Jesucristo. Escuche, cuando la persona se dedica a pecar, a vivir una vida de pecado, se le olvida de su mente la palabra Jesucristo, se le olvida de su mente la palabra cielo, se le olvida de su mente la palabra perdón, se le olvida el amor, se le olvida el practicar el amor. Así como en los días de Noé, así también viene Cristo. La advertencia que se dio en los días de Noé y se cumplió, así mismo ahora